Buenas chicos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, maestra, compañeras, compañeros. Buenas noches. Buenas, estoy aquí, solamente estoy Buenas noches. de que se conecten los demás compañeros, ¿oyeron? Buenas noches.
Así, así es.
Deme un momentito, chicos, que me está dando problema presentar la pantalla, pero estoy aquí con ustedes. Yo no me he ido, estoy aquí. Me avisan, chicos, si la pueden visualizar la pantalla. Sí. Ok, pues ya, excelente. Excúsenme que ustedes saben que a veces la tecnología también tiene sus fallos. Nada, ya vamos a cerrar, ¿verdad? Con la segunda unidad del módulo 3, en este caso, o 4 dentro de la plataforma, que es asistencia al odontólogo en operación. Entonces, hoy vamos a trabajar todo lo que son los materiales dentales en esta unidad, que esa es la práctica, entonces, que vamos a tener este sábado, si Dios lo permite. Entonces, decía en clases anteriores que los que me deben práctica del sábado pasado, que no pudieron asistir por temas de salud y algunas situaciones, entonces este sábado, luego que yo le dé la práctica que corresponde, que es la de materiales dentales, entonces me quedo con ustedes, entonces para que ustedes me puedan terminar la práctica de instrumentos. Y ya ustedes me puedan cerrar ese ciclo en el módulo 4. Entonces, antes de comenzar, gracias a los que se pusieron al día ya con el módulo 3 y algunos, los que faltan, por favor, ponerse al día para yo poder entregar mañana, si es posible. Voy a revisar más, o sea, ahorita la revisé y no, bueno, fue muy temprano tal vez. La revisé y no se habían puesto al día, algunos. La voy a revisar más tarde a ver si ya me terminaron de cumplir, para ver si mañana puedo depositar las notas del módulo 3, porque ya las del 1 ya están depositadas. Entonces, el sábado yo puedo descargar la asistencia de ustedes y que me puedan firmar entonces la asistencia. Entonces, nada, ya ustedes saben, cuento con ustedes para darle término ya a ese capítulo. Entonces, chicos, esta es la unidad 2 del módulo de asistencia al odontólogo en operación. Esta es la guía de materiales dentales. Entonces, en esta guía vamos a trabajar lo que son los objetivos específicos que vamos a trabajar en esta guía es la preparación de los materiales dentales para iniciar el proceso ya meramente odontológico y el manejo de los rayos X o toma de imágenes. O sea, que en esta práctica de la semana que viene no solamente vamos a trabajar instrumental junto con materiales dentales, sino que vamos a tomar radiografías,
O sea, vamos a aprender a tomarlas, vamos a aprender a revelarlas, las radiografías y todo eso corresponde a esta práctica, aparte de la de materiales y también la técnica a 4 manos, que es la técnica que utilizamos en odontología para trabajar. Claro está, sigo repitiéndolo y no me canso de decirlo, que muchas de las preparaciones que nosotros hacemos como asistentes va a depender del odontólogo con el que estemos trabajando. A mí me gusta preparar las cosas de una manera, a Juan de otra, a María de otra. Siempre es bueno conocer ese odontólogo o esa odontóloga con la que ustedes laboran para poder entender el proceso de trabajo. Y no quiere decir que porque ella no organice la bandeja como la organiza María, esté mal. Cada quien tiene su forma. Creo que era Yaili que decía que ella tiene un doctor que es muy psicorrígido. Bueno, esa no era la palabra que ella utilizaba. Ella decía que era, ayúdame, Yaili. ¿Cómo era cómo que tú dices que es un doctor que es muy intenso? No, muy ñoño, era que ella decía, que era muy ñoño. No en el mal sentido, sino en el sentido de que le gusta que las cosas sean de una manera. Y si él no las encuentra así, se siente como estresado. Y eso es normal. A mí me pasa en muchas ocasiones. O sea, a mí me gustan las cosas de una manera y si yo lo encuentro de otra, como que me siento como perdida y me siento un poquito estresada. He aprendido a trabajarlo eso porque no todo va a estar, por ejemplo, hay lugares en los que uno ha trabajado que no están ni todos los materiales, ni todo lo que uno necesita, ni todo lo con lo que uno se siente cómodo. Sin embargo, hay que resolver, ¿verdad? Porque hay que darle una atención al paciente que tenemos enfrente. Pero bueno, en fin. Entonces, los materiales dentales han existido desde toda la vida. Cuando digo desde toda la vida, digo, o me refiero a los 1500 años antes de Cristo. Aquí dice 3500 años antes de Cristo, o sea, que desde nuestros aborígenes, desde los indios, en el caso, por ejemplo, de nosotros aquí en República Dominicana, que existieron, desde ese entonces existen los materiales dentales. Y ustedes dirán, oh, pero los indios no eran dentistas. Bueno, realmente, de muchas cosas, plantas que ellos utilizaban, por ejemplo, vienen los antibióticos o vienen las anestesias, por ejemplo, de la planta de opio, que era muy utilizada por nuestros indios. Ellos la utilizaban para comunicarse con los dioses. O sea, esa era su forma de, supuestamente, de ellos comunicarse con los dioses. Ellos lo que no saben es que se estaban drogando y que el opio es una droga alucinógena y lo que ellos estaban viendo era producto de la planta, no porque ellos se estaban comunicando con ningún dios. Pero bueno, eso lo sabemos ahora. Pero gracias a ese uso, ellos se dieron cuenta también que cuando la persona utilizaba esa planta de opio, entraba como en una especie de trance. Y si era, por ejemplo, herido, no sentía nada. Entonces, de ahí es que viene la invención del uso de los anestésicos. De ahí es que nace, de la planta del opio. También hay otros medicamentos que nacen de las luchas entre las tribus, o sea, los venenos y muchas cosas que ellos utilizaban para ellos defenderse, o muchas también enfermedades también vienen de esa época. Lo único que en ese entonces no había como tal un nombre, porque por ejemplo, el opio uno lo conoce ahora, sabe lo que es, sabe de dónde viene, sabe de qué, o sea, cuáles productos salen de ahí, los analgésicos, los anestésicos, algunas drogas, por ejemplo, que se utilizan para el control de algunas enfermedades, porque esa planta trabaja a nivel del sistema nervioso central. Entonces,
De ahí es que vienen muchas cosas. También, por ejemplo, materiales de endodoncia vienen también de plantas, como por ejemplo la gutapercha. O sea, son un sinnúmero de materiales que en ese entonces se utilizaba para una cosa y hoy en día nos damos cuenta que gracias a esa, vamos a decir, experiencia de ellos con esos tipos de materiales, hoy los estamos utilizando, todavía hoy en día los estamos utilizando para beneficio, ¿verdad?, de nuestra salud. Otra cosa es que el uso de la odontología como tal también se ve reflejada en los egipcios. Por ejemplo, las momias que están encontrando o que han encontrado en algún momento determinado han tenido, de hecho tienen los dientes todavía intactos. Era lo que yo le decía en clases pasadas a ustedes, que los dientes para poder ser destruidos tienen que estar a altas temperaturas. Imagínense ustedes una momia de 3.500 años y que todavía tenga sus dientes. Eso es increíble, señores. O sea, que los dientes realmente, como lo dice la teoría, es cierto que son la parte más dura que tiene el cuerpo. Entonces, esas momias se le han encontrado indicios de ortodoncia. ¿Por qué decimos ortodoncia? Porque tenían alambres, tenían estrellitas que en ese entonces eran diamantes, quizás rubí, perlas o esmeraldas por lo regular. Ellos lo utilizaban como una forma de distinguir, o sea, una momia que se encontraba en esas condiciones, o sea, si su boca se encontraba en esas condiciones, quería decir que era quizá algún faraón, o sea, que era una persona de poder y de dinero en ese entonces. Esa era una forma de ellos hacerse ver diferente y de hacerse ver que eran más poderosos que los demás. O sea, esa era una forma también, utilizar los dientes con perlas preciosas y demás. Entonces, desde esos entonces se ven los indicios del uso de materiales dentales, que aquí incluso lo dice. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Quién me colabora? ¿Me están escuchando? ¿A partir de dónde, doctora? Dice preparación de materiales dentales. Okay. O sea que yo no he leído eso todavía. Okay. Preparación de materiales dentales. La historia de la odontología y del manejo de materiales dentales se remonta hasta 3.500 años atrás, antes de Cristo, gracias a diversos hallazgos funerarios en los cuales se observan instrucciones y materiales para sanar y reemplazar dientes. Sabemos que desde antiguas civilizaciones etrusca y egipcia se conocen procedimientos dentales y médicos dedicados a los labores odontológicos. La odontología moderna requiere de materiales dentales que permitan un uso confiable, tanto en la clínica como en el laboratorio. Es así que se reconocen materiales preventivos, correctivos, restaurativos para procesos intermedios de uso en laboratorios y de uso cosmético. Manipulación de los materiales. Amalgama. La amalgama dental está hecha de una combinación de metales que incluyen mercurio, plata, estañón y cobre. A veces se describe como empastes de color plata, empastes dentales de amalgama. Han sido utilizados por los dentistas como por más de 100 años porque es muy durable y más accesible que otros materiales de empastes dentales. Ok. La amalgama, que es esto que vemos aquí,
como ya bien ha dicho Candy, se ha utilizado por más de 100 años. Era el material por predilección o el material que se elegía para obturación porque en esos entonces era lo único que existía. Hasta 1946 que llegan las resinas. Entonces, todos los empastes que se hacían en ese entonces eran con amalgama, eran los plateados. Anteriormente, anterior a esta forma, por así decirlo, esta forma química que viene ahora la amalgama, anteriormente la amalgama venía un polvo y un líquido y el odontólogo tenía que utilizar un mortero para mezclar, unir el mercurio con la amalgama. Entonces, él utilizaba ese mortero y unía la amalgama, fusionaba el mercurio con el polvo de amalgama para entonces crear lo que era el empaste y luego llevarlo a boca del paciente, lógicamente para trabajarle. O sea, ese era el método, ya no. Ahora vienen en este tipo de presentación o forma comercial, vienen en estas cápsulas, viene el mercurio y viene el polvo y uno lo monta en un aparato que se llama amalgamador, que yo sé que yo voy a ver si en el hospital hay alguno que debe de haber, porque yo me imagino que se hacen amalgamas allá. Quizá no muchas, pero seguro que aparece un paciente con amalgama, se monta en el amalgamador y él la mezcla, la amalgama. Entonces, se forma, o sea, ya cuando él la mezcla, por así decirlo, ya está lista para llevar a boca del paciente. Alguien me levantó la mano. Yo, doctora, ¿cómo está? Una pregunta, o sea, una duda, una pregunta no, una duda. Una persona que tiene amalgama, porque tengo entendido que la amalgama dura muchos años, incluso es la que se veía antes en los dientes que se ponía negra. Quiero saber si la amalgama después de puesta, al menos que dé problema, el paciente se la puede retirar. Mire, eso va a depender de muchos factores. Lógicamente, si la amalgama se daña, si se rompe, porque aunque es un material bueno y un material duradero, tiene un tiempo de caducción, ¿verdad? Tiene un tiempo en boca. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, si el paciente decide ya por estética retirársela, lo puede hacer. Ahora bien, mira qué es lo que pasa, Melissa. Por ejemplo, cuando llegan a mi consulta con ese tipo, o sea, con el empaste y que quieren retirárselo, lo ideal y lo correcto es hacer una radiografía. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder hacer, o sea, en esos entonces, para poder hacer la amalgama, porque ahora no, ustedes saben que los materiales, según van pasando los años, va mejorando. O sea, las resinas que se usaban en 1946 no son las resinas que se usan hoy en día. Eran una resina híbrida, termocurable, ahora no, ahora estamos hablando de nanohíbridas. O sea, de que son partículas todavía mucho más pequeñas, que dan mucha mejor estética, que dan mejor terminado, etcétera. Entonces, eso mismo sucede con la amalgama. Aunque es la misma mezcla, mercurio y polvo, ya no viene en la misma presentación. Entonces, ¿qué sucede con esto, Melissa? Que anteriormente, para que las amalgamas se quedaran en boca, o sea, se quedaran empacadas en la cavidad del paciente o en la muela, por así decirlo, y ese empaste no se rompiera, no se dañara, había que hacerlo con mucha profundidad. Con mucha profundidad me refiero a que casi llegaban al nervio del diente. Entonces, con el tiempo, esas amalgamas eh, terminan necrosando el diente del paciente, dígase el nervio. Entonces, en otras ocasiones quizás no lo llegan a necrosar, pero inmediatamente yo retiro esa amalgama,
ya lo que me queda es una capa muy fina de lo que es el nervio con relación a la dentina. Me queda una capa muy fina y a la hora de que yo coloque una resina que es de transmisión térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que transmite todo lo que yo me como. O sea, me deja pasar lo frío, lo caliente. O sea, que me va a dar sensibilidad a la hora que yo, por eso es que muchas veces cuando se cambian de amalgama para resina da mucha sensibilidad. Producto de que quizá está muy profunda y como tiene conducción térmica la resina, o sea, que me deja pasar, no que todo lo que yo me como se entra, no me refiero a eso, sino que me da sensación a la hora de yo comer algo frío, algo caliente, entonces tiende a dar sensibilidad. Entonces, ¿qué yo le hago al paciente? Yo le mando a hacer una radiografía o le tomo una radiografía. Si yo veo que está muy profunda, no vale la pena cambiarla, porque si el empaste está bueno, si no tiene nada y es por estética, yo prefiero mejor dejarlo que está tranquilo, tranquilo, porque a la corta o a la larga le estoy creando un problema al paciente. Número uno, sensibilidad. Número dos, que ese diente termine en tratamiento de canal, producto de que cuando yo retiré la amalgama quedó muy fino el espacio. Entonces, anterior a la amalgama no tenía ni dolor, no tenía ningún tipo de molestia, porque ese beneficio tiene la amalgama que no deja pasar ni lo frío, ni lo caliente, ni lo dulce, ni lo salado, ni lo amargo. O sea que no me da esa sensación. Entonces, es lo correcto primero hacer una radiografía para ver el nivel de profundidad y si vale la pena o no. O sea, uno concientizar al paciente de si se puede o no retirar la amalgama. Eh, Quedó contestada la pregunta, Melissa. Sí, gracias, maestra. A tu orden. Ivana, cierra la cámara. Entonces seguimos. Sigue, Candy. Ok. Resina autocurable y fotocurable. Son materiales plásticos que se adhieren por microretención. Deben biselarse al... Espérate, que mi hermanito está haciendo mucha bulla. Deben biselarse el borde cabo superficial de la cavidad, la cual a su vez debe ser conservadora. Al biselarse se exponen los prismas adamáticos en forma transversal, favoreciendo la desmineralización o descalcificación en forma rápida. Miren, las resinas autocurables son, como su nombre lo dice, se van secando solas, se van secando de manera química. Que por lo regular el tipo de resina autocurable que se usaba en aquellos entonces era lo que hoy le llamamos acrílico, que un polvo líquido se mezclaba y se llevaba a boca del paciente. Entonces, ¿qué sucedió? Que con el tiempo se fueron dando cuenta que esas resinas que se hacían con ese tipo de material eh, no eran muy buenas, no eran muy duraderas y aparte daban mucho problema porque descalcificaban o desmineralizaban el esmalte del diente en el que se posaba la amalgama muy rápido. Aparte de que era también irritante a la pulpa. Y por eso entonces crean otro tipo de resina, que es la fotocurable, que la vamos a ver ahora. Es la fotocurable, que ya había la necesidad de utilizar una lámpara de luz halógena para su secado. Eso significa fotocurable, o sea que se necesita de una lámpara, que ya la gran mayoría de ustedes la conocen, de luz halógena para secar esa resina. Anteriormente se usaban autocurables, que hoy en día lo que se hacen es provisionales con ella por lo regular. Para eso es que la utilizamos.
ese tipo de acrílico y para hacer prótesis, lógicamente, en acrílico. O sea, que esas resinas en un principio vinieron para dejarla como tipo empaste en boca, pero no fueron muy buenas. Y por eso entonces crean las que son fotocurables, que son estas que están aquí. Resinas compuestas. Son materiales plásticos de restauración definitiva que brindan estética al paciente. Se describió por primera vez en Alemania en el año 1934. Su desventaja inicial fue la inestabilidad del color. Se contraía durante la polimerización y también un alto coeficiente de expansión térmico. Ok, estas resinas, las compuestas, yo me equivoqué ahorita, no fue en 1946, sino en el 34 que se crean por primera vez las resinas. Entonces, cuando se habla de desventaja o inestabilidad del color, era que, por ejemplo, nada más existían 4 colores. Y ustedes saben que hoy en día nosotros somos una gama de colores, o sea, mi color de diente no es el mismo de Laura, no es el mismo de Giselle, no es el mismo de Yaili, no es el mismo de Frigilda, o sea, cada quien tiene un color de diente y entonces nada más existían 4 colores, esa era una desventaja. La inestabilidad del color también se refiere a que con el tiempo, o sea, que cambiaban muy rápido de color. O sea, que el paciente se lo hacía hoy y ya a los pocos meses se notaba que tenía un empaste. Ustedes saben cuando ya el empaste se está dañando, que va cambiando de color, que se va poniendo más oscuro que el diente normal. Esa era otra desventaja. Y cuando habla de polimerización, o sea, que se contraía mucho, era que, por ejemplo, había que utilizar mucha cantidad de resina para poder hacer un empaste. ¿Por qué? Porque se contrae, o sea que cuando yo le ponía la lámpara, la porción que yo le coloqué, si por ejemplo fue de 2 milímetros, se volvía 1, o sea, se pone más pequeño. No sé si me doy a entender, o sea que cuando colocábamos el material, como que se va perdiendo, entonces hay que poner más capas para poder rellenar, o sea, para poder lograr esa anatomía. También en un principio, eh, las amalgamas no eran muy buenas a la compactación, o sea, a la masticación. Lo que quiere decir que solamente se utilizaban para el sector anterior cuando llegaron. Porque imagínense ustedes, anteriormente si yo me quería arreglar un diente de adelante que tenía una carie pequeña, tenía 2 opciones. O me lo sacaba porque tenía una caries para que no terminara mal, o sea, que los dientes anteriormente se sacaban por una cariecita pequeña, o me hacía una amalgama. O sea, yo he encontrado todavía en pleno 2024 dientes con amalgama. Amalgama en palatino, en dientes anteriores, me refiero. Y de verdad que para mí es impresionante. De hecho, el otro día me llegó un paciente también con un diente de plata que tenía muchos años que no veía eso, porque eso hace muchos años que se dejó de utilizar también. Entonces, como era el material que se utilizaba la amalgama, pues para no perder mis dientes, pues yo me la hacía en todos los lados, ¿verdad? Los dientes de adelante imagínense ustedes con una amalgama, con un empaste plateado. Aunque déjenme decirles que el que se lo hacía en ese entonces era porque era pudiente, era porque tenía dinero, porque el que iba al dentista, le estoy hablando de 1900, 1930, 1920, el que iba al dentista era porque tenía dinero. O sea, que una persona de bajos recursos no se podía dar el lujo de ir a un dentista. Esa era la mentalidad de aquellos entonces. Continúa. La resina acrílica es una resina sin relleno que une un polvo polímero polimetacrilato de metilo con un líquido monómero metacrilato de metilo. Su inconveniencia es que provoca reacciones a la pulpa y cambios en el color del diente.
Mecanismos de polimerización existen dos, resina autocurable o autopolimerizables, cuya polimerización es por activación o reacción química. Que es este que vemos aquí, que era el que yo le explicaba, que hoy en día se usa para hacer provisionales, que es un polvo y un líquido, un polímero y un monómero, que se mezclan. Ya los hay de diferentes colores. En aquellos entonces solamente existía un color, que era el 62, y todo el mundo tenía que ponerle ese color. Pero ahora usted hace un provisional que se ve igual o más bonito que una corona, de tan bien que han ido mejorando la calidad de los materiales. Entonces, esas resinas se llaman autocurable. Autocurable porque se secan solas, se secan por reacción química. Ahora, las fotocurables o fotopolimerizables, que son estas que tenemos aquí y la que vimos ahorita arriba, las resinas compuestas, dice que cuya polimerización se realiza por medio de la lámpara de luz halógena. Ustedes ven que el color de la lámpara es diferente al color por lo regular de los bombillos o de la lámpara que uno utiliza en su casa o en el mismo consultorio, la lámpara del sillón dental. Aunque hay resinas que no, quizá no son de muy buena calidad y entonces tienden a fotopolimerizarse, o sea, activarse hasta con la luz de la lámpara del sillón. O sea que muchas veces se recomienda que cuando estamos haciendo resina, es bueno ustedes que lo tomen en cuenta como asistentes o futuros asistentes dentales, que siempre, inmediatamente el doctor está utilizando la tápenla, o sea, que la tapen y la destapen para que no se active y no se ponga dura, porque entonces ya se desperdicia la resina. O sea, hay muchas resinas que son muy sensibles a la luz. O sea, que con darle la luz de un bombillo normal tienden a secarse, pero hay otras que no. Hay otras que necesitan específicamente de la luz halógena de la lámpara de resina para poder secar. Continúa, Candy. En los barnices, ¿verdad? Sí. Barnices. Los barnices son sustancias que se colocan en el diente y forman una capa o película con el objetivo de protegerlo contra la acción irritante de otros materiales de obstrucción permanente. En la actualidad, debido al uso de los adhesivos dentarios, los barnices tienen un poco uso en operatoria dental. Ok, los barnices se utilizan, o sea, hay mucha gente, vamos a decir, de la vieja guardia, no que son viejos los odontólogos, ni mucho menos, no vayan a decir que yo dije eso, sino que son odontólogos muy experimentados, que tienen muchos años en el servicio y le gusta este tipo de material. Es como un protector pulpal, vamos a decir que es como, ustedes ven cuando ustedes se pintan las uñas, que se ponen primero una base que para proteger la uña y luego encima ponerle el esmalte. Funciona como de esa manera, es como un protector que se pone, o sea, yo en lo particular no lo uso porque ya existe el adhesivo dental, pero y que vienen, o sea, si uno utiliza un adhesivo de buena calidad, el paciente no tiene ningún tipo de sensibilidad. Ahora bien, existe este tipo de barniz que es para proteger la pulpa, por ejemplo, en el caso de que no lleve una base cavitaria, que no lleve una base antes de colocar el empaste, y muchos dentistas, le estoy hablando de la vieja guardia, lo utilizan aún hoy en día. Este tipo de barniz para protección, es como para proteger. Continúa. El hidróxido de calcio es un medicamento muy utilizado en tratamientos odontológicos conservadores, especialmente en el caso de los endodoncistas, por su acción bacteriana y antifúngica. Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Esta sustancia química también reduce el edema que se forma durante la intervención. Permite sellar el sistema de conductos
y disminuir la sensibilidad dental. Ok, miren, el hidróxido de calcio, que yo sé que la gran mayoría de ustedes lo conoce, es un material que tiene múltiples funciones. Se utiliza en endodoncia, se utiliza, por ejemplo, cuando le hacemos cura al paciente para ponerlo de base. Se estimula la pulpa, o sea, la pulpa del diente tiene la capacidad de formar dentina y un medicamento que le ayuda a estimularla es el hidróxido de calcio. Ahora bien, el hidróxido de calcio viene solamente un polvo, ese es el puro, pero viene también en otros tipos de presentaciones el hidróxido de calcio. O sea que no solamente se encuentra en polvo, más adelante vamos a ver unos cuantos que son a base de hidróxido de calcio, que vienen, por ejemplo, en cremas, como si fuera en forma de resina, fotocurable. O sea, viene en muchas presentaciones el hidróxido de calcio. En esta presentación se usa mucho en endodoncia para lavar los conductos por su acción bactericida. Bactericida quiere decir que mata bacterias y antifúngica quiere decir que mata hongos. Entonces, como en la mayoría de las endodoncias que se hacen en odontología, hay muchas bacterias, dígase porque el nervio del diente está muerto. Entonces, aparte del hipoclorito, que es otro material que se utiliza mucho en endodoncia, el hidróxido también nos ayuda a desinfectar, vamos a decir así, los conductos. Incluso se deja como medicamento en muchos casos dentro del conducto, o sea que es muy bueno. El licán. El dical, cemento de hidróxido de calcio radiopaco, es un material rígido y autocurable, utilizado para base protectora de la pulpa. Así que también bajo los materiales de relleno dental. Ventajas. Basado en la fórmula original de dical, el cemento de hidróxido de calcio radiopaco le provee con el potencial de mejorar la estética y función comprobada clínicamente. Ok, el lical, como yo le decía ahorita, que el hidróxido de calcio viene en diferentes presentaciones, el lical es una fórmula a base de hidróxido de calcio. Es utilizada por muchos como base cavitaria, o sea, se coloca debajo antes de hacer el empaste. Casi siempre cuando se van a hacer empastes de amalgama, se utiliza mucho porque en resina es muy traslúcido, o sea, lo deja pasar el color. Se utiliza mucho. Se utiliza también como cemento a la hora de colocar provisionales. O sea, que hay gente que no le gustan los cementos temporales y usan dical. Porque cuando se trabaja, por ejemplo, en dientes vitales, o sea, vitales me refiero a dientes que no tienen tratamiento de canal y estamos haciendo prótesis en esos dientes y hay que colocarlo provisional, es muy recomendable que para que ese diente no sufra de sensibilidad producto del tallado que se le hace a ese diente, es muy recomendable y aparte también para que el provisional no irrite la pulpa y no termine en tratamiento de canal ese diente, es recomendable cementar o sellar ese provisional con dical. Óxido de zinc, sustancia básica que proporciona iones metálicos siempre y cuando sean hidrolizados. Es un compuesto aislante térmico y electrónico. Es el menos resistente a la compresión y el más soluble. Tiene gran estabilidad dimensional. La reacción del dióxido de zinc es una reacción de ácido-base que se neutraliza inmediatamente. Eugenol, reactivo ácido orgánico quelante. Ok, el eugenol, que es el líquido, o sea, que este material es un polvo y un líquido, ¿verdad? Que se mezclan y forman
vamos a decir, una pasta homogénea, que es lo que por lo regular, no todos, hay otros que es a base de IRM también, que es a base de óxido de zinc, que se utilizan para hacer curas. Este es un material que se utiliza mucho para base cavitaria en caso de que se vayan a hacer amalgamas. O lo utilizamos para hacer cura también. En endodoncia también hay materiales a base de dióxido de zinc y eugenol para obturaciones endodónticas, que se utiliza mucho, o sea, no en ese tipo de presentación, en otras presentaciones se utiliza con mucha frecuencia también. El eugenol tiene una ventaja que es sedante. Por ejemplo, se utiliza mucho también cuando se hacen tratamientos de canal para colocarlo, para que el paciente no le duela, porque es a base de clavo dulce. Está hecho a base de clavo dulce, por eso es su olor particular y característico, que cuando trabajamos con eugenol se sabe, porque dura el olor por meses en la clínica y en las manos de uno también, aunque uno tenga guantes, porque realmente también trabaja por olor el eugenol. El cemento desfosfato de zinc se compone de un pote en polvo y otro líquido. Ok. Doctora, explico, lo leo todo, ¿verdad? Sí, sí, eso es parte del... Ok. Componentes del cemento de fosfato de zinc, polvo, y óxido de zinc, el 90%, óxido de magnesio, 10%, el fluoruro y óxido de bismute, silens. Bismuto y sílice. Sílice, ok. Se funden a una temperatura de 1000 y 1400 grados Celsius, donde se convierte en un bloque que se tritura en un polvo fino. El tamaño de las partículas influye en la velocidad de endurecimiento de la mezcla del cemento. A menor tamaño de molécula, más rápido endurecer el cemento. Líquido. Ácido ortofosfórico, 64%, agua, de 30 a 35%. El ácido ortofosfórico tiene un pH entre 2 y 4, que actúa como irritante pulpar. Por lo tanto, se recomienda el uso de un aislante como el barniz cavitario sobre las restauraciones. Las sales de dióxido de aluminio o dióxido de zinc se comportan como tapones minimizado fosfórico y retardando la reacción del cemento. Ok, miren, el cemento de fosfato de zinc en un principio se creó para base cavitaria, pero por su alto contenido ácido se dieron cuenta de que no se podía usar para base cavitaria porque la mayoría de los dientes que se le colocaba como base cavitaria terminaban en endodoncia o extrayendo la pieza. Entonces, ese material ya está en desuso para base cavitaria. Ahora bien, para ortodoncia, para cementar, cuando digo cementar es para pegar, por ejemplo, bandas ortodónticas, aparatos, etcétera, es muy bueno porque es muy fuerte, muy duro. Por ejemplo, para cementar esos aparaticos ortodónticos de ortodoncia intersectiva de niños, ustedes saben que los niños se arrancan los aparatos. Ese tipo de cemento es muy bueno para eso. Se utiliza mucho en ortodoncia y también se utiliza mucho en prótesis a la hora de cementar pernos, coronas, etcétera. Lógicamente de dientes no vitales, o sea, de dientes que ya tengan tratamiento de canal para evitar que se irrite la pulpa. El cemento de policarboxilato, también denominado como cemento de
acrilato de zinc. Es el primer sistema de cemento que surge como resultado del esfuerzo por obtener un agente cementado adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. Durante este post analizaremos su composición química, así como sus características y uso. Composición química, el polvo. Tiene óxido de zinc, óxido de magnesio, que puede ser sustituido por óxido de estaño. Líquido, solución acuosa de ácido poliacrílico o copolímero del ácido acrílico con toros ácidos carboxílicos. El peso molecular de los poliácidos está entre un rango de 30.000 a 50.000. La concentración oscila entre el 32% al 42% en peso. O sea, que es menos ácido que el que vimos anteriormente, el policarboxilato, que tenía un 64% de ácido ortofosfórico. El policarboxilato es un material también de cementado, no de base cavitaria, sino para cementación de bandas ortodónticas. Mucha gente lo utiliza para pernos, coronas, etcétera. Su uso ahora mismo está muy limitado, o sea, porque hay otros materiales todavía que me ofrecen una mayor dureza y resistencia a la hora, por ejemplo, de yo cementar un perno, una corona, etcétera. O sea, que eso va a depender de del uso o que quiera darle ese odontólogo. Y va a depender si ese odontólogo le gusta como base, o sea, como material para cementado de coronas, puentes, bandas ortodónticas, aparatos ortodónticos, etcétera. Los cementos quirúrgicos funcionan como apósitos periodontales y de tejidos blandos después de cirugías orales y extracciones dentales para proteger las suturas. Ayudan a la cicatrización y mejoran las sensaciones del paciente con recuperaciones más cortas y cómodas. Este requerimiento ha necesitado el desarrollo de materiales con propiedades especiales, flexibilidad, una consistencia no rígida y no resultar incómodos al paciente ni descolorarse durante los movimientos funcionales del paciente. Descolocarse, perdón. Barrera física, protección contra infecciones, además del mantenimiento de las heridas, suturas, alveolos limpios de restos de alimentos o cuerpos extraños. Biocompatible, sin agentes irritantes para los tejidos blandos como el eugenol o que frenen los procesos de coagulación y cicatrización. Estético, ok. Estético y comodidad. Para el paciente, permiten aliviar su recuperación y aportan una coloración similar a la encía. Todo ello facilita la labor del odontólogo y su reconocimiento como profesional dental. Ok, los cementos quirúrgicos por lo regular son muy utilizados por los periodoncistas. Por ejemplo, cuando hacen cirugías estéticas, pero cirugías estéticas de encía, como un modo de proteger la encía contra futuras laceraciones, por ejemplo, que me di con el cepillo, que comí algo que me lastimé. Entonces, porque todo ese tipo de, vamos a decir, de trauma,
facilita a que la cirugía no tenga éxito. Entonces, producto de eso es creado lo que es el cemento quirúrgico. Casi nunca nosotros lo utilizamos para extracciones. Sería tal vez quizá un poquito exagerado, pero puede que quizá algún odontólogo lo haga. Casi siempre se utilizan para, como vuelvo y les repito, para cirugías periodontales, ya sea por injertos de tipo óseo o de tejido conectivo, o para cirugías estéticas, como por ejemplo gingivectomía y gingivoplastía, que se utilizan mucho para, en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen recesiones muy amplias, eh, recesiones muy amplias y se tienen expuestas las raíces de los dientes. Expuestas las raíces de los dientes. Entonces, producto de esto, se hacen lo que son los injertos de encía. Deme un segundito, por favor, y excúsenme. Continúa. Déjame ayudarte, Candy. Ok. No se está visualizando la guía porque veo que está No, paralizada. no se visualiza. Yo estoy así yendo. Tú ves que Ok, pero ustedes son los mejores también porque yo no puedo visualizar la pantalla que estoy presentando. O sea, ustedes están en un lado y yo tengo la pantalla que estoy presentando en el otro. Entonces ustedes no me dicen absolutamente nada y veo que sigue paralizada en lo que son los materiales dentales. Ustedes son los mejores. Déjenme dejar de compartir la pantalla y volver otra vez. Entonces, por favor, les pido que si tienen alguna pregunta, duda del material y si ven que no se está compartiendo la pantalla, ¿cómo va? Me lo digan porque yo no puedo verla, no la puedo visualizar. Ok, vamos a ver. Y yo señalando los materiales y diciéndole, mírenlo aquí, un polvo, un líquido, entonces, no, pero señor, ustedes son el final, de verdad. ¿La pueden visualizar la pantalla? sí. Ok, entonces, seguimos. Déjenme, voy a mover la presentación y ustedes me dicen si si se está moviendo. Se le está moviendo ahora, no se está moviendo. ¿Qué será lo que pasa? Me dio trabajo presentarla y... Allá adentro. Ah, me llama Carla. ¡Carla! Porque tú tienes un solo lado, oye. ¡Carla! No se hace jugo. Ok, déjenme ver. Si La se está puede. moviendo, doctora, ahí no se visualiza, no se mueve. No se mueve nada. No. Ok, la voy a dejar de compartir. Vamos a volverla a compartir a ver qué es lo que pasa. Ok, voy a nuevamente a moverla, la presentación. Ustedes me dicen si la pueden. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, pues denle en adelante. Ok, quedamos en los cementos dentales. En el ionómero de vidrio. Entonces ahora vamos con los ionómeros de vidrio. Ok. El ionómero vidrio o ionómero vítreo es biomaterial con un gran campo de utilización en odontología restauradora y preventiva. Surge
en la década del año 1970, gracias a las investigaciones de los científicos Wilson y Kent. Sin embargo, ha sufrido modificaciones en su estructura química y composición a través de los años. Antiguamente, este cemento era denominado cemento de polialquenoato de vidrio, pero es su nombre actual, el que ha sido ampliamente difundido y además tiene estrecha relación con su composición. Ok. El ionómero de vidrio es un material que nosotros utilizamos mucho en odonto. Voy a cerrarte el micrófono, Frangeli. No, ese es el mío. ¿Qué pasa? Que no me entré en el teléfono. Yo entré en la tablet de mi niña, doctora. Soy yo, Yamirka. Ok, Yamirka, ciérrame un momentito el micrófono para yo poder dar la explicación y ahora tú me continúas ayudando. Entonces, les decía que el ionómero de vidrio es un material que nosotros utilizamos, o sea, ese es el pan de cada día de nosotros en odontología, porque tiene muchos usos. Por ejemplo, viene de uso restaurador. Cuando hablo de uso restaurador, no quiere decir que yo hago empastes con él, sino que lo dejo como base cavitaria. O sea, se le han agregado partículas también. O sea, hay diferentes tipos. Viene tipo 1, 2, 3, extra duro, fotopolimerizable, etcétera. El tipo 1 es el que se utiliza por lo regular para cementación de bandas ortodónticas, de pernos, de coronas, de puentes, etcétera. El tipo 2 se utiliza de forma restauradora, o sea, como base cavitaria, antes de colocar la resina, por su alta liberación de flúor, ayuda con el tema de la sensibilidad a los pacientes, etcétera. Y el tipo 3, que es el que viene con partículas de resina y, por ejemplo, viene fotopolimerizable, al igual que la resina. O sea que los demás yo tengo que esperar un tiempo para que sequen. Tiene doble secado, por lo regular tiene un secado o sea, casi inmediato, después de su mezcla, qué sé yo, una media hora o menos, el ionómero de vidrio, pero tiene un secado, ese es su secado como inicial. Entonces, el secado ya por completo es hasta las 72 horas. Por eso que uno le recomienda a los pacientes cuando hace, por ejemplo, cementado de coronas, puentes, pernos, etcétera, que traten de no comer de ese lado, que coman despacio, para darle tiempo a ese ionómero que se seque ya por completo, o sea, tenga su segunda fase de secado. El ionómero se deja también o sea, a mí me gusta mucho también dejarlo como curitas por unos días, a ver cómo evoluciona el paciente, por su alto contenido de flúor, que a veces ayuda muchísimo con el tema de la sensibilidad. Se utiliza también, por ejemplo, el extraduro, es muy utilizado también para prótesis, para cementar coronas, puentes, bandas de ortodoncia, etcétera. Y por su alto sellado, o sea, cuando trabajamos, por ejemplo, con ionómero de vidrio, a diferencia quizá de otros materiales, tiene un sellado, o sea, sella que no deja pasar. Lógicamente ya llega un tiempo, porque lógicamente todo viene con una fecha de caducción, todo, independientemente o sea, eso es algo que el paciente debería de entender, que los empastes no son para toda la vida, que se dañen, que hay que cambiárselo, que tienen una fecha de caducción. Las prótesis que uno realiza no son para toda la vida, aunque duren 30, 20, 15 años, también tienen una fecha de caducción y hay que retirarla y volverlas a hacer, etcétera. Entonces tiene un alto sellado, o sea, por lo regular sus partículas, si uno sabe mezclarlo bien, lógicamente, sella bien y ese paciente, si se sella bien, nunca tiene ningún tipo de inconveniente. El alginato continúa, Yamirka. Ok, el alginato.
Es una sal soluble de sodio o potasio que se obtiene a partir de unas algas marinas, a las que se conoce como alginas. Los odontólogos utilizan estas sales en forma de polvo y a la que se le ha añadido un restaurador para controlar el tiempo necesario para su manipulación. Este polvo se disuelve en agua para obtener un gel de alginato que se coloca en un molde. Posteriormente, se le hace molde al paciente de modo que se obtiene una impresión tridimensional de toda la dentadura o de una parte de la misma. Esta impresión es el negativo y permite, mediante la técnica del vaciado, fabricar una réplica exacta de la dentadura del paciente, por ejemplo, en yeso. O sea que el material que utilizamos para toma de impresión es el alginato y no el yeso. O sea, el yeso lo llevamos a la cubeta luego que tomemos la impresión de alginato. El alginato se parece mucho como a una goma, o cuando lo estamos mezclando es un polvo, o sea, es un polvo que se mezcla con agua para que se active, ¿verdad? Y forme esa pasta homogénea para luego ser llevada a la cubeta y la cubeta a la boca para tomarle la medida al paciente, que luego es llenada con yeso. Continúa, Yamirka. El yeso es un mineral que se explota en varias partes del mundo. También se obtiene como subproducto de algunas reacciones químicas. Es uno de los materiales más usados en odontología, gracias a que el fabricante, mediante técnicas, puede variar fácilmente sus prioridades y usos. Las principales aplicaciones que tiene en el ámbito odontológico son preparación de modelos de estudio, materiales auxiliares para los procesos de fabricación de prótesis dentales en el laboratorio, material para impresiones descontinuado, modelos y tróqueles, articulación de modelos, moldes para el procesamiento de polímeros dentales. Agentes de unión de los revestimientos que usan como aglutinante el yeso. Ok, el yeso es el material que se utiliza luego de haber tomado la impresión para el llenado de la impresión del alginato. Puede ser de alginato o silicona, que es otro tipo de material que también se utiliza en odontología para toma de impresión. Ese tipo de material lo vamos a ver en otra guía, por eso no está aquí. Y ese es el material que se utiliza para el llenado. Lógicamente ese material no se lleva a boca, sino que se llena el modelo luego de haber tomado la impresión, dígase ya, con alginato, con silicona o con otro tipo de material de impresión, porque no solamente se toma impresión con alginato, sino que se toma impresión con alginato, con silicona, con mecactano, con pasta cinquenólica, etcétera. O sea, se utilizan varios tipos de materiales de impresión que luego al final todos, sin excepción, son llenados con yeso. Entonces tenemos las radiografías dentales. Las radiografías dentales son un tipo de imagen de los dientes y la boca. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y penetran el cuerpo para formar una imagen en una película o en una pantalla. Las radiografías pueden tomarse de manera digital o en una película. Las estructuras que son densas, como las obturaciones de plata o restauraciones metálicas, bloquearán la mayor parte de la energía lumínica de los rayos X. Estos aparecen
aparecerá de color blanco en la película revelada. Las estructuras que contienen aire aparecerán de color negro. Y los dientes, tejido y líquidos aparecerán como sombras de color gris. Existen muchos tipos de radiografías. Algunas de ellas son interproximales. Muestran las porciones de la corona de los dientes superiores e inferiores juntos cuando el paciente muerde la tira pequeña de papel. Ok, miren, esto es una periapical, pero tomada en forma, o sea, solamente que se vean las partes interproximales de los Aleta de dientes. mordida. Exacto, o aleta de mordida, que también se le llama. Eh, para solamente observar si hay casi ese tipo de radiografías, así como ustedes la ven, casi no se utilizan. Porque si usamos una periapical, que es la que comúnmente utilizamos en odontología, o sea, se ve todo, si hay caries interproximal, si no lo hay, o aquello. O sea que, pero este es un tipo de radiografía, vamos a decir que para un uso específico, el que la quiera hacer, pues la hace. Cada quien, vuelvo y le digo, tiene su librito. Pero si tenemos esta, que es la periapical, que es la que vamos a utilizar en odontología y la que siempre utilizamos en odontología, aparte de la panorámica, lógicamente, y de otros tipos de radiografía, la que más hacemos en el consultorio, y ustedes me desmienten, los que ya son asistentes dentales, es una periapical. Es muy raro que uno tome una aleta de mordida. Es más, yo creo que en la universidad yo tomé aleta de mordida eh, para, para hacerlo en forma de práctica, porque casi siempre uno lo que utiliza es una periapical, que esta es la que nos muestra, ¿verdad? La corona del diente, si hay algo en la raíz y se ven las raíces del diente, como por ejemplo se ve aquí, que está lindísima esta radiografía que se ve acá, que se ve todo, incluso hasta la forma del hueso, si ustedes observan, miren cómo se ve todas esas estrías en el hueso, o sea, eso es parte de las estructuras del hueso, eso es normal en el hueso, y miren qué bellísima está esa raíz también, que ese tercer molar, y, si lo intentan sacar va a dar trabajo por la forma acostada que tiene esa raicita que está ahí. Las palatales, también están, vamos a decir que en desusos, es un tipo de radiografía que se utiliza para observar, por ejemplo, si hay dientes incluidos en el paladar. O sea, era muy utilizada, se usaban mucho casi cuando no existían las palatales o oclusales también, o oclusivas también se le llama. Cuando no existían las panorámicas para ver si habían dientes incluidos, por ejemplo, esos caninos que muchas veces, o premolares, que muchas veces no están en el arco dentario, entonces hay que ver por dónde vienen o por dónde van. Ese tipo de dientes son muy buenas, ese tipo de radiografía, para eso también. Las panorámicas, que son, o sea, yo cada vez que voy a iniciar un proceso que es bastante, o sea, que conlleva múltiples procedimientos, me gusta mucho hacer radiografías panorámicas porque tengo una visión, como su nombre lo dice, panorámica, una visión completa de lo que es la boca del paciente y veo todo lo que hay, no solamente veo los dientes, sino todas las estructuras que lo rodean, el hueso, los mismos senos paranasales, si las raíces están dentro, antes de hacer cualquier extracción, etcétera. Lógicamente, cuando hay algo en un punto específico, uno se auxilia de una periapical, pero para tener una vista general de todos los dientes, ese tipo de radiografía tienen muy buen uso, que son las radiografías. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que son las radiografías panorámicas. Están las cefalométricas, que son muy utilizadas en ortodoncia, porque si, como ustedes pueden observar aquí,
se pueden observar parte de los tejidos blandos en este tipo de radiografía. Son muy utilizadas también por los implantólogos para colocarle los implantes, o sea, para hacer un estudio antes de colocarle los implantes a los pacientes. Aparte de que hoy también se utilizan, ellos usan mucho la tomografía, que también es muy buena en el caso, por ejemplo, de la endodoncia, de los implantes, etcétera. Pero cuando eso no existía, este era el tipo de radiografía y las panorámicas que por lo regular los implantólogos y los ortodoncistas utilizaban. Esta sí sigue siendo muy utilizada en ortodoncia porque con ella es que se hace el estudio cefalométrico antes de colocarle la ortodoncia al paciente. Hay alguien con el micrófono abierto, por favor. Entonces, este tipo de radiografía es que se utiliza. Entonces, está el proceso de revelado de la radiografía, que conlleva de 3 partes. Está lo que es el revelador o revelado de la radiografía. Vamos a decir que es un líquido, o sea, el revelado de la radiografía se hace químicamente. El revelado convierte la imagen latente en visible gracias a la ennegrecimiento producido por el depósito de la plata metálica sobre el poliéster de la película. O sea que la radiografía tiene un doble papelito, una plaquita que evita que cuando yo tome la radiografía se me copien otras estructuras cercanas o el mismo dedo con el que estoy agarrando la radiografía, que protege de que no pase la radiación y se copie la radiografía, o sea, lo que yo quiero, la imagen que yo quiero. Entonces, cuando la sometemos a un procedimiento de revelado, es un químico, ¿verdad? Que lo vemos aquí. O sea, viene este, que es el revelador, que siempre es de color rojo la tapa, casi siempre, en la gran mayoría de los kits que vienen. Y el fijador, que es el último paso que uno hace ya cuando está haciendo el proceso de revelado de la radiografía, que viene o con la tapa blanca o con la tapa azul en algunas presentaciones. Entonces, esta es la caja reveladora donde uno prepara los líquidos. La preparación de los líquidos, vuelvo y les repito lo que siempre les he repetido en muchas ocasiones, va a depender del gusto de cada quien. Por ejemplo, a mí me gusta que le pongan más líquido y un poquitico de agua. Hay otras personas que le gusta totalmente puro. Vuelvo y les repito, eso va a depender. Entonces, el proceso de revelado se da, o sea, uno prepara estos líquidos en unos vasitos que vienen aquí adentro. Lo vamos a ver el sábado cuando estemos haciendo el proceso de revelado de la radiografía. El primer paso es el revelado o el revelador, que es este. Es el primer vasito, ¿verdad? Uno introduce la radiografía. Va a depender del tiempo que tenga preparado esos líquidos. Si está acabado de preparar, qué sé yo, con 15 segundos o 10 segundos que uno le dé suficiente para que la radiografía se pueda visualizar. Luego la pasa por agua para neutralizar el líquido de revelado y por último la pasa por el fijador, que vendría siendo el tercer vasito, que es el que te va a permitir que la imagen se quede fija en la placa. O sea, el revelador es para que se vea, ¿verdad? Para que se revele, se vea. Y el fijador es para que se fije, para que la imagen no se borre con el tiempo. O sea, no se borre inmediatamente yo tomé la radiografía. Entonces, en el fijador lo mismo, va a depender del tiempo que tenga de preparado. Yo le doy, dependiendo, de 10 a 15 segundos, no minutos, segundos, para su fijación. O a veces le doy 20. Si dura más del tiempo recomendado, por lo regular, entonces se transparenta, que yo me imagino que a alguno de ustedes le ha pasado, que se le ha olvidado en algún momento determinado la radiografía en el fijador
y cuando vuelven a buscarla, ya la radiografía está totalmente transparente, porque no solamente la fijó, la desapareció también, porque la transparentó la radiografía. O cuando la radiografía se pasa del tiempo correspondiente en el revelador, entonces se quema, la ponemos negra. Y por más que la llevemos al fijador, no logramos que se vea la imagen. O sea, ya se quemó, ya esa radiografía se dañó, hay que tomarla nuevamente. ¿Alguna pregunta o duda con relación al tema que hemos visto en el día de hoy? ¿Todo claro? ¿No se entendió nada? Háganme saber. Ivana, ¿tú tienes alguna pregunta? Que veo que tienes la mano levantada. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, vuelvo y le pregunto, ¿alguna duda sobre el tema? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿No se entendió nada? Háganme saber. Dígame, Yamilka. No, todo muy claro, doctora, usted explica muy bien, se ha entendido todo muy bien. Ok. Dice Jeremy también que todo claro. Nada, pues voy a confiar en ustedes entonces. Ya ustedes saben, nos vemos a la misma hora. Dígame, Candy. sí, que en la tarea de la clase que cerraba el domingo, había la última tarea que había que poner imágenes del instrumental con el material. Eh, esa ahora que se va a subir el sábado, ¿verdad? En esa, Exacto. ok. Claro, porque Yo lo esa subí práctica ahí una para que no me marcara como no tiene, atrasada, pero la voy a tener que editar. no tiene que borrarla, porque yo lo dije en reiteradas ocasiones que aunque cerraba el domingo, porque recuerden que yo tengo un tiempo en la plataforma, o sea, cada módulo tiene y cada unidad tiene que ser plasmada con un tiempo. Por ejemplo, este módulo que estamos dando, que ya finalizamos hoy, la parte teórica, tiene 30 horas. Yo no puedo pasarme de 30 horas. Inmediatamente cumplió las 30 horas, yo tengo que abrir el próximo módulo, que vendría siendo el módulo 5 para ustedes en plataforma, que es el módulo de esterilización de instrumentos. Entonces, ese módulo yo tengo que abrirlo porque el 4 corresponde a 30 horas, pero no hay problema. Yo les dije que no voy a tomar en cuenta el tiempo porque es algo que se les sale de las manos a ustedes. Ustedes no tienen la culpa de que este fin de semana que viene sea el fin de semana que ustedes vayan a hacer esa práctica y la vayan a evidenciar en plataforma. O sea, no importa. Ustedes siguen de manera correcta sus asignaciones. Vuelvo y les repito, pónganse al día con relación a la plataforma, es cuánto. Y si tienen lógicamente alguna duda con alguna tarea, entonces ustedes me dejan saber. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no. Ok. Entonces nos veremos el sábado, si Dios lo permite, a la misma hora, en el mismo hospital. Así que ya ustedes saben, cuídense mucho y nada, el domingo vayan desayunados. ¿De acuerdo? Para que puedan aguantar la práctica. Si no, si quieren un receso, ustedes me dejan saber entonces. Así que ya ustedes saben, cuídense mucho. Bye bye. Feliz noche. Gracias, igual, cuídense.